Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el encuentro con Jesucristo, ese momento fundamental del inicio de la vida cristiana. Decía Monseñor al final del segmento anterior que hay que dejarnos encontrar y que a veces hay algunos de nosotros que incluso evitamos el lugar y el momento para el encuentro. Y como lo decía, puede ser inconscientemente o puede ser con temores ya fundados, porque dicen, encontrarme con el Señor después me va a exigir ciertas responsabilidades, cierto compromiso. O simple y sencillamente ni sé, o sea, cierro mis oídos del Espíritu y no escucho la voz del Señor. ¿Cómo podemos evitarlo? O sea, ¿cómo evitamos el encuentro del Señor? Mencionaba, hay tanta gente que ni siquiera va a la casa de Dios, ahí donde está Él. Ahí lo puedes encontrar. ¿Dónde lo encuentras? En el lugar donde está Él. Y el Señor está presente allí, en ese tabernáculo, ahí nos está esperando. O si van a la iglesia y se van a misa, tal vez hacen caso omiso a las invitaciones que muchas veces hay. Los retiros. ¿Cuántos retiros se organizan en cada parroquia? Tenemos una oportunidad enorme de encontrarnos con el Señor a través de esos retiros, por eso se llama retiro. Me aparto de la vida ordinaria, me aparto de las preocupaciones, me aparto de todo lo que me pueda distraer para tener un momento especial dedicado a Él. De hecho, los famosos retiros de iniciación o los cursos Felipe de la renovación carismática son momentos especiales para el encuentro con Cristo vivo. Sí, y en ese momento de encuentro, como decíamos hace un momento, es donde da verdadero inicio la conversión. La conversión es un proceso que nunca acaba. Conversión, una vez hemos dicho que conversión tiene el significado de cambio de dirección. Si yo estoy caminando por un camino equivocado, entonces cambio de dirección y tomo la dirección correcta. Pero también la conversión tiene el sentido de convertirse, es transformarse en. Entonces, en el momento en el que me encuentro con el Señor, que siento su presencia, que siento que me habla, que siento que tiene un plan para mí, que siento que me ama, que siento que sabe que existo, que siento que me conoce, en ese momento me empieza a transformar automáticamente. ¿En qué me transforma? En lo que originalmente debía haber sido. Yo debía haber sido creado y fui creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ocurrió algo que me hizo diferente de Dios, el pecado. Y entonces ese momento, esa conversión o esa transformación me mete en el proceso de ser de nuevo semejante al Señor, semejante a Dios, a ser su imagen y semejanza como fue originalmente en la mente de Dios. Y ese proceso de ser semejante a Dios nos hace ser semejantes a una cruz que nos decía antes. Semejantes a Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cuál fue el camino que recorrió Jesucristo? El camino de la cruz. Entonces, ser semejante a Jesucristo es meternos en el mismo camino. Y como les decía, es un camino, sí es cierto, la cruz puede tener la dimensión de pesadez, de sufrimiento, de esfuerzo, pero también la cruz tiene el sentido de crecimiento. Por eso el Señor llevó la cruz hasta una montaña, o sea, creció, subió. De esa cruz se manifestó como el Señor. Así nosotros en ese momento de subir, que siempre va a ser pesado, entonces nos va a meter en esa dimensión de cargar nuestra cruz para ser semejantes al Señor, si queremos seguirlo. Y entonces hablábamos de esa. Nuestra vida está señalada por la cruz. Entonces, esa dimensión vertical es el inicio que hablábamos. ¿Qué es esa dimensión vertical? Es mi encuentro con el Señor, mi relación con Dios, mi corazón que se abre a esa realidad, a esa belleza, a ese amor del Señor. Alguien que tiene un encuentro con Cristo entonces empezará a ver diferente su relación con Dios, su palo vertical de la cruz. Sí, diferente, empezará de alguna forma a disfrutar su presencia. ¿Por qué? Porque ese estar con el Señor, ese encontrarse, es un proceso de conocerse. El Señor me conoce, pero también se deja conocer. Entonces yo empiezo a ver, a asimilar, no a comprender, asimilar quién es ese Señor. Asimilándolo me empiezo a enamorar de Él
Y entrando el amor, empiezo a disfrutar su presencia. Y entonces ahí es donde entra lo maravilloso de la vida cristiana. Empieza uno a disfrutar a Dios. Deja de ser como muchas veces lo hemos considerado Dios como una carga. O Dios nada más como la persona que me saca de mis apuros. La persona a quien puedo recurrir cuando lo necesito nada más. No, Dios es algo mucho más grande y mucho más bello, que me hace disfrutar la vida que Él mismo me ha dado. Y entonces me mete en esa relación de amor. Por eso es el encuentro, para empezar esa relación de amor que nos lleva a la felicidad. Usted juntó los dedos y hay una imagen famosa de una capilla de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, en donde hay unos dedos que se encuentran. El momento del encuentro de la creación era ese, pero también es un momento de un encuentro de Dios con el hombre. En la Sagrada Escritura, decíamos, hay muchos ejemplos de encuentros de Dios con el hombre y particularmente de Jesucristo con otras personas, con sus discípulos, con la samaritana, con muchas personas, con Zaqueo, con muchos más. Y creo que el día de hoy podemos reflexionar un poco acerca de uno de esos encuentros para ver cómo este encuentro puede repercutir en mi vida. Así es. Podemos tomar muchos, pero muchos ejemplos. Una vez platicábamos tú y yo, Luis, con otras personas sobre un encuentro muy especial. Ahorita lo mencionábamos de Mateo. Mateo, un hombre rechazado por todos, por los fariseos y por el mismo pueblo, porque se dedicaba a una profesión odiada por todos, el recaudador de impuestos que enviaba su dinero al imperio. Entonces era considerado un pecador. A Jesús no le interesa quién soy yo, si soy pecador, si soy bueno, si soy malo. A Jesús lo que le interesa es lo que puedo llegar a ser. Entonces llega delante de Mateo, en aquel entonces, llamado Leví, y hay un encuentro en la mirada, pero como decía, no es una mirada física, es un encuentro de corazón a corazón. Mateo pudo identificar con su corazón quién estaba delante de él. De alguna manera podemos decir que nosotros podemos ser esos Mateos, haciendo lo que sea, aunque seamos de lo peor, aunque seamos los más malos, el Señor nos mirará a los ojos y propiciará ese encuentro. Que si somos buenos, si somos malos, el Señor nos va a mirar. Nos detenemos ahí, vamos a una pausa, no le cambien, esto es Fe Católica Viva, ya volvemos.